amigos? Soy Axa López de Ciencias. Es una cápsula especial. Amigos, en esta cápsula especial tuvimos que hacer una travesía. Hicimos un viaje donde tuvimos la oportunidad de ir a una escuela rural. En la escuela primaria José Ortiz de Domínguez, donde fuimos a aplicar algunos instrumentos de medición para la materia de comunicación y salud. Mis compañeros y yo estamos en séptimo semestre y para nuestro proyecto final de esta materia decidimos hacer este viaje para aplicar lo que es de la materia. Hola, mi nombre es Concepción Baxis Melgoza, soy docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Este semestre arrancamos con la materia de comunicación y salud. Hola, mi nombre es Alexander Hedge. Yo soy Axa López. Mi nombre es Dayana Ayala. Mi nombre es Héctor Enrique. Mi nombre es Rubén Vázquez. Hola, mi nombre es Aranza Correa. Yo soy Jaime Buentiempo. Mi nombre es Luis Ibáñez. Hola, mi nombre es Rubí. Hola, mi nombre es Ruth Guevara. Hola, mi nombre es Dafne Peña. Hola, yo soy Eram Díaz y es mi compañera Alicia Figueroa y mi compañera Valeria Valdés. Sabor de boca. Los niños son muy amables, la mayoría. Sí tuvimos un poquito más de dificultad con los niños de primero, pero obviamente se entiende porque pues están en esa transición del kinder a primaria. Sí ha sido un poquito más difícil. Sin embargo, creo que nos acomodamos bien con ellos. Y en segundo, la verdad que tuvimos una muy buena experiencia. Todos fueron muy participativos, la verdad, niños muy inteligentes. Nos dejaron con la boca cerrada, veníamos con una expectativa en donde los niños pensamos que no iban a poder tener la capacidad de responder algunas de las preguntas que hicimos y la verdad, todo lo contrario. Bueno, en la escuela principalmente era captar la atención de los niños porque sabemos que los niños, ahorita nos estaban diciendo que muchos de ellos tienen celular y acceso a internet, entonces captar su atención era para nosotros difícil, pero sin embargo los niños sí atendieron nuestras indicaciones y obtuvieron la información demasiado rápido gracias a las imágenes que llevábamos y a las actividades tan dinámicas que hacíamos. Yo creo que al momento de la planeación lo que se nos dificultó un poquito fue esto de la comunicación entre la escuela a la que veníamos y pues al momento de realizar el trabajo, ya que nos pudimos percatar una vez estando aquí en la escuela que la verdad que los directivos trabajan demasiado y sí fue un poco pesado porque pues a veces no había contestación inmediata, entonces yo creo que al momento de hacer el trabajo fue lo difícil, como poder avanzar esos pasitos para poder llegar al resultado final que fue la implementación del trabajo, ¿no? Entonces aquí tomando agua, súper bien, súper inteligentes. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a pasar con mi compañera y con ella van a hacer un jueguito. Tienen que poner mucha atención porque al final les vamos a hacer preguntas, ¿ok? Es un juego, pero en este juego van a aprender cosas súper interesantes, ¿ok? A ver, para comenzar con mi tema voy a elegir a alguien. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? A ver, Naomi, dime un alimento saludable para ti. Puedes decirme lo que tú quieras, no importa. Zanahoria, ¿correcto? La zanahoria es una verdura saludable. A ver, tú, ¿puedes decirme otro alimento saludable? Puede ser alguna fruta, alguna verdura. La manzana es saludable. A ver, pero ¿alguien me puede decir un alimento que tal vez no es tan saludable? Las sabritas, la galleta y pues el chocolate. ¿Ibas a decir uno? La paleta, correctamente. El helado. ¿Y ustedes saben por qué tal vez es algo? El jugo. Mira, sabes todos. ¿Y ustedes saben por qué esos alimentos no son tan saludables? ¿O podría ser, pero recuerden que esos alimentos pues tienen mucho azúcar. ¿Y saben qué es lo que ocasiona el azúcar? Hace que no tengamos energía y Pues los niños han recibido súper bien el mensaje. La verdad tenía yo mis dudas al principio porque la canción tiene un ritmo como muy rápido, pero no, sí, en realidad los niños pues sí captan el mensaje como rápidamente y te siguen la onda a como la vas explicando y pues con que te vayas divirtiendo con ellos, pues ellos lo reciben muy bien. Sí, yo creo que no tenía una expectativa muy alta de que quizás los niños nos iban a hacer caso a la primera, o no necesariamente caso, pero poner atención a la primera, y pues no fue la realidad. Pero el hacerlo un día
aplicarlo con unos grupos y el siguiente día regresar y que nos reconocieran, nos cantaran la canción y que en realidad estuvieran pues emocionados de que regresamos a volverlo a aplicar, pues como que sí me confirmó que íbamos en buen camino y que nuestro objetivo sí se pudo conseguir en ese aspecto, ¿no? Y aparte llegan cantando la canción. Sí, se emocionan en realidad de que, pues vienen con otra canción y así, pues, de que pues, capaz sí tendríamos que venir con otra canción. Pero, sí. Yo creo que ese tipo de viajes, de experiencias que tenemos en la carrera, específicamente hablando de esta que es en la escuela primaria, se me hace importante porque creo que durante la licenciatura nos enfocamos mucho en esparcir mensajes para un público adulto o un público adolescente y dejamos de lado que también los niños pequeños tienen que recibir ese tipo de mensajes. Entonces, mínimo para mi experiencia, ya puedo decir que ya tengo experiencia dando un mensaje para un público infantil. No, y además de que como estudiantes pues nos hace más unidos, crea una comunidad que quizás no había antes. Había muchos estudiantes de aquí que nos conocíamos de vista, pero no en realidad habíamos convivido, ¿no? Y ahora quizás ya egresados o regresando a la escuela ya tenemos pues más, por así decirlo, contactos o más caras familiares, ¿no? Por así decirlo. Ajá, más conexiones, exacto. ¿Pero sí? Los niños que y los niños contigo, ¿ok? Voy a dar 2 seguidos al que tú quieras. Son 2 para ti. 2, muy bien. Nuestro equipo presentó aquí en la primaria el tema de actividad física e higiene personal. Hicimos diferentes actividades, hicimos juegos en el patio y también tuvimos actividades escritas y dibujos para que los niños, y unas preguntas para que los niños pudieran reforzar lo que aprendieron en la presentación y pudieran tener ejemplos pues en las diferentes actividades. Sí, también me encargué también como musicamos también como de hacer como actividades sobre acondicionamiento físico, estiramientos, dinámicas con globos, con materiales, con los aros también. Son como muy buenos niños y aprenden muy rápido. Entonces preguntábamos algo y como es un tema relativamente que ya conocen, pues ya sabían cómo responder y les dábamos más información para que sepan, más apoyo visual. Y pues creo que las actividades que realizamos para ellos fueron muy buenas y les gustaron mucho, entonces aprendieron bastante. Siento que es otra manera de que nos teníamos como que presentes, de la cual podíamos transmitir diferentes temas, como que casi siempre estamos pensando como que en medios digitales y que todo sea vía internet y así, y el hecho de, a veces pensamos que el hecho de hacerlo presencial puede que no te llegue a tantas personas, pero siento que es una manera como que más directa y como que personal, y que el mensaje tal vez no llega a tanta población, pero sí puede llegar como que más, se puede quedar marcado como que en su memoria más tiempo. El proyecto se llama Salud y Amistad. La finalidad del proyecto es de darles fundamentos teóricos a los niños para que conozcan cuál es la importancia de la amistad y cómo esta se relaciona con la salud. Principalmente esta teoría
se reforzará con actividades ya sean recreativas o físicas en las que los niños pues puedan identificar estos valores importantes de lo que es la amistad. Nosotros tenemos como actividades base un collage en donde nosotros tratamos de reflejar el tema de la salud, de la amistad y cómo cada uno de los niños lo siente, lo quiere, lo busca plasmar. Y también tenemos diferentes actividades teóricas prácticas en las que también podemos reforzar estos conceptos que son los que venimos trabajando. El objetivo de las actividades al final siempre ha sido que los niños aprendan a crear una comunidad y que aprendan a crear redes de apoyo, que al final tengan un lugar seguro donde puedan ir, y esto afecta directamente en su salud física y emocional. Ellos cómo se sienten teniendo personas al lado, teniendo sus amigos. Hablando con ellos nos cuentan que siempre están felices cuando pueden jugar con alguien, cuando están tristes y pueden hablarlo de sus sentimientos, y pues creo que ese es el tema principal, ¿no? Y lo que queremos dar a entender con las actividades y el collage. Enseguida se sintió el cariño y eso es algo que la verdad a nosotros nos deja con un muy buen sabor de boca y nos hace pues sentirnos agradecidos y contentos por la experiencia, y no solamente por eso, sino por también venir y plasmar ese objetivo de una manera dinámica y en la que ellos se sientan mucho más conectados con lo que se busca dar a entender y con cada uno de nosotros. Bueno, en este caso yo creo que sí es sumamente importante ese tipo de actividades en proyectos de comunicación, porque hay veces en las que consideramos que ya muchas personas o muchos sectores tienen los conocimientos como de los que nosotros llegamos a tener en cierto punto, pero también a veces hay como que tener esta conciencia de que hay contextos en los que son importantes reforzar este conocimiento debido a su situación socioeconómica o situación cultural o geopolítica en la que se encuentra, ¿no? En este caso en el Valle de San Quintín, que el Valle de San Quintín pues se sabe que es una zona bastante pues aislada, con altos índices de analfabetismo, ¿no? Que principalmente hay población migrante de partes del sur de México, principalmente indígenas. Entonces es importante como reforzar este conocimiento y brindarles el apoyo, ¿no? Que podamos desde la comunicación, ¿no? Desde una perspectiva de comunicación para el cambio social o de comunicación para el desarrollo. Se llama Motivación y Autoestima. Nuestro proyecto consiste más que nada en motivar a los niños de quinto y sexto de primaria, que tienen un rango de años entre 10 y 12 años, para motivarlos a seguir estudiando. También el autoestima, obviamente, es cuando tenemos más cambios. Ya están a punto de entrar a la secundaria, que es totalmente una nueva etapa, entonces tienen cambios tanto físicos como mentales. Pues el objetivo más que nada de nuestro proyecto es que los niños conozcan la importancia de la autoestima, de conocer y validar su salud mental también, y poder tener esa motivación para lo que enfrenten en su vida, también por su área donde ellos estudian, también que puedan conocer qué hay más allá de la primaria, qué hay más allá de estudiar también, y puedan ellos también plantearse sus propios objetivos, sus propias emociones, y también pues conocer cuáles son sus motivaciones que los tienen aquí en la primaria hoy en día también. Uno de nuestros principales objetivos también es crearles una base sólida antes de irse a la secundaria, que se conozca más, tanto pues básicamente internamente, que tengan muy en claro qué es la autoestima, sus metas y qué es lo que quieren llegar a lograr en un futuro. Se les hizo primero una pequeña encuesta de qué era lo que más o menos querían trabajar con los niños. En este caso, los niños más grandes no tenían tanta motivación como para seguir a la secundaria, los miraban como desmotivados, como que no tenían, ahora sí que como un rumbo a dónde ir. Entonces nosotros nos encargamos de buscar qué temas se podían como amoldar a ellos, que pudieran entenderlo fácilmente y darles como herramientas y opciones
para que pudieran seguir adelante, pudieran seguir más que nada con sus estudios, que no solamente se quedaran en la primaria. Pues yo considero que es una actividad que tal vez al principio no la entiendas mucho, no la entendamos mucho, pero creo que nos estamos llevando una gran enseñanza, el poder conocer a personas, como lo mencionaba anteriormente, de otro lugar, el poder comunicar un mensaje de manera adecuada. Y ahora que lo veo y que lo puedo entender, la comunicación y salud es demasiado importante, porque no abarca solamente un tema, sino abarca muchísimos temas y abarca muchos temas para diferentes edades también, y es importante poder adaptar ese mensaje para que los más pequeños o los más grandes también puedan entenderlo, adaptar un mensaje de acuerdo a la edad y pues a las personas a las que queremos que llegue ese mensaje. Como lo dice Ruth, al final de cuentas pues es que somos comunicólogos y la comunicación está en todo, así que tenemos que aprovechar las oportunidades de las nuevas materias que nos han llegado a nuestro plan de estudios, porque nos enseñan más allá de lo que nosotros mirábamos como comunicación. Nosotros tal vez relacionamos más que nada los medios audiovisuales, que sí, obviamente, pero también hay que ver lo que hay fuera de los medios audiovisuales, que es como este proyecto, el venir a una escuela a transmitir nuestro mensaje, a ayudar y a generar una conciencia, porque tal vez no sea como un cambio tan grande, pero sí generamos una conciencia y es algo que se les va a quedar para siempre a los niños si realmente les interesa. Así como pues adaptamos nuestro trabajo, adaptamos lo que decimos y adaptamos el mensaje para que sea entendible para los demás. El tener la posibilidad de ver de cerca o ver de manera directa cómo se desenvuelven los estudiantes para mí es muy importante. Y no solo la asesoría o revisar sus propuestas en papel, sino verlos en acción, pues es muy significativo y va más allá de tener más herramientas para evaluarlo, sino que también esa posibilidad a lo mejor de hacer alguna recomendación en el momento o cuando es el momento adecuado durante el proceso. Y la otra, pues obviamente el poder estar atenta, ¿no?, a cómo va el proceso, cómo funciona, y sobre todo, pues es una actividad que en lo personal me gusta mucho, el trabajo en campo o el registro, sobre todo porque también tuve esa oportunidad de poder hacer alguna documentación audiovisual de lo que estaban haciendo los estudiantes. Entonces, pues es algo importante, sobre todo porque puedes conocer un poco más al grupo y sobre todo, pues ver precisamente cómo funciona o cómo realmente se puede aplicar de manera adecuada en un contexto real. Bueno, el aspecto que más puede destacar con respecto a que un grupo salga y haga una estrategia de comunicación para la salud en un contexto rural, vulnerable, pues lo más importante es que ellos reconozcan qué iniciativas o qué actividades funcionan realmente y que se puedan dar cuenta que del proceso fue efectivo o no, desde el momento en el que hacen un diagnóstico, en el momento en el que ven en tiempo real algo que se puede investigar. Esa parte pues es muy significativa. Obvio, la otra sería la sensibilización, el que ellos pues conozcan otros contextos, que ellos conozcan a otros grupos y no se limiten a que la comunicación es solo para un contexto urbano, sino que también hay otros espacios que también requieren de esas actividades o de esas producciones o de esos proyectos que ellos diseñan y que pues no necesariamente están en este contexto urbano o en Tijuana, ¿no?, sino que hay otros espacios que también demandan atención y sobre todo la labor de un futuro comunicólogo. Yo de que los estudiantes tengan una iniciativa y que tengan pues ahora sí que todo el entusiasmo y pues el interés por trabajar directamente con una comunidad, pues es muy importante, porque de esta manera no se queda nada más en un espacio que de alguna manera es pues limitado, seguro o ahora sí que pueden resolver con un primer momento, ¿no? Entonces, el hecho de que los estudiantes salgan, pues da esta oportunidad para que ellos se enfrenten a un entorno real en el que ellos puedan convivir, conocer de manera directa y no quedarse nada más a un nivel de propuesta. Vaya, los demás integrantes del grupo o del otro grupo, por ejemplo, pues también desarrollaron sus propuestas, pero en entornos pues
que les son conocidos, ¿no? Que fueron sus propios compañeros, que si bien es importante también que ellos le hablen a sus propios compañeros, son espacios o contextos en donde pues hay cierta seguridad con respecto al entorno. Entonces, el hecho de que salgan y precisamente a una comunidad que tiene ciertas características y que pues hay necesidades y que es también un contexto vulnerable, pues ayuda a volverlos más sensibles y sobre todo conscientes de nuestro entorno y de la situación que tenemos en nuestro propio estado. Hola amigos, What's up, bro? soy Axel López para Ciencia Cimarrón Soy Alexander Hedge para Cimarrón en Ciencia. y el día de hoy les traemos una cápsula de viaje. Mira. Nos vamos. Nos vamos. No vamos, chicos, no vamos. No. La verdad se nos fue el pedo, no grabamos el camino. Nada, pues para qué, si ya Todavía saben. ni llegamos. Adiós en Ensenada, mira, ahí va una foto. Pum, 1, 2, 3, ahí está. Mamá, bien pedo. ¿No saben? Bueno, Axel les va a explicar. Axel les va a explicar a qué venimos. El motivo de nuestra visita es básicamente para la materia de comunicación y salud, donde tenemos que hacer como tipo campañas de, pues de eso, de salud, a algún sector en específico, y pues todas estas 16 personas elegimos ir a una escuela primaria a hacer como instrumentos de comunicación y salud que vamos a impartir todos a diferentes grados de primaria en una escuela aquí. ¿En dónde? San Quentin. Ya fuimos a la primaria. Vamos a adjuntar una foto aquí, mira. No hay ninguna foto. Acá otra para comprobar que el Axa está mal. ¿Cómo nos fue? Bien, es muy bella la escuela. ¿Cómo se llama la amiguita que hiciste? ¿Cuál? Sí, empezamos así a la U. Media Que vayas media presente. Vamos a buscando la renta. Buscando la renta. ¿Cómo? Despertar Cimarrón. El sifonazo. Échame. Intento 2 de sifonazo. ¿Cómo te fue, Axa? ¿Cómo te fue? Alexander lo dijo y lo voy a repetir, hacer stand-up está difícil. Es un público difícil los niños, honestamente. Ojalá pudieran, escuchen mi corazón. La verdad, estoy de que siento que voy a desmayar. Estoy a punto de fingir el desmayo. ¿Cómo te sientes? Y eso que yo ni participé porque Axa estuvo la mayoría del tiempo con los niños, ¿sí? Yo también me sentí muy nervioso porque vaya que los niños son muy expresivos. O sea, si no les gusta, están aburridos. Let alone que nos vemos así. Ah, no. Si no les gusta, están aburridos, están aquí. Es difícil. Es difícil. En realidad eso fue todo lo que grabamos por el primer día. Por lo mismo del nerviosismo y andar para arriba y para abajo no grabamos tanto. Aquí hay unas fotitos de cómo nos fue con los niños y Axa se enfermó. Axa ha revivido. Fresco. Como que soportar. Estamos en la primaria José Ortiz de Domínguez. Bella. Son nuestros compañeros. Muy felices por estar aquí otro día más. La verdad, los niños son muy lindos, nos recibieron muy cálidamente, nos hacen llorar, nos hacen sonreír. La neta se siente bien bonito, como que todavía se acuerdan de tu nombre. Bueno, del Alexander, el mío nadie se lo aprendió. Está muy difícil, está complicado. Ahorita estuvimos entregando los premios a los de primero, aquí está el video. Y ahorita vamos a tratar de cubrir otros 2 o 3 grupos y cerramos la actividad. ¿Cuántas veces se lavan los dientes al día? Muy bien. Para el resto de su vida. Sí, pueden hacer una fila los niños y las niñas, les vamos a dar un premio por aprenderse la canción también. Estamos aquí con nuestros amigos. Abel, Alexander. ¿Qué han aprendido el día de hoy con los de la universidad? Bien chido, le hicimos una emotiza. A ver, haz una emotiza ahorita. Ahora vamos con las niñas. A ver.
Estamos aquí con Emily. Emily, Flor. Navay. Adriana. Maylin. Niñas, ¿qué han aprendido el día de hoy con los universitarios? Sobre muchas cosas y bien bonitas sobre la salud mental. Estaba súper bonita. Hasta me hicieron llorar, que las palabras me dijeron bien bonitas. Ajá, estuvieron bien bonitas las palabras que los escribieron, que son nuestros nombres. Ay, muy bien. Pero yo reclamo por mi reembolso. ¿El reembolso? ¿Qué te vendí? Pues por lo que dijo usted, que me iba a dar un regalo. ¿Un regalillo? ¿Qué un regalillo? A ver, espérame. Corte. Este es su regalillo, pero nos tienes que dar otra motiza. ¿De qué? Una motiza así loca. Ay, ¿qué tienes? Pero Dios mío. Él también hizo una motiza. ¿Tú también? Nosotros queremos No, es uno. Es un pequeño detalle, es un pequeño. A todos los de Luna. Desde YC. A mí también de los UBC. ¿Qué te agarras una foto? ¿A qué te agarras una foto? A las 3 todos van a decir Ciencia Cimarrón. 1, 2, 3. ¡Ciencia Cimarrón! Un tumulto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los niños. Subestimé cómo era ser niño, ya se me olvidó. Vamos a entrometernos a la prueba de uno de nuestros compañeros. Vamos a verlo. First hand. Aquí están hablando sobre el aseo personal. Ahorita les enseñaron a lavarse las manos. Hicieron una actividad práctica. Acá atrás hay unos sinks. Y sacaron a todo el salón. Les enseñaron cómo lavarse las manos y ahorita ya están de regreso. Van a dar premios. Van a dar premios. Bueno, a nosotros no, para ellos. Pero sí. Los niños están cantando. Me estaba contando mi amiguita, que se llama Neve, Ajá. que de vez en cuando les ponen música y les ponen a cantar ahí como karaoke. Ya están. A mí me ha gustado estar aquí en la primaria, me recordó mucho a cuando yo estaba pues, en mi primaria, cuando me estaba corriendo con la mano llena de chamoy y unas papas al lado, y pues en realidad nomás me preocupaba de que si iba a meter un gol o no en recreo. Pero pues sí, como mencionó Axa, sí estamos un poquito nerviosos, la verdad, o sea, entrar e interrumpir una clase, o a veces no es interrumpir, pero nomás entrar a una clase está un poquito incómodo, pero los niños sí nos han como integrado en su comunidad. Lo hacen más fácil para nosotros nomás entrar y decirles, ¿qué onda, chicos? ¿Cuántas veces lavan los dientes? 4 o algo así, ¿no? Un muchacho nos dijo. Pero sí, me está gustando mucho esta experiencia y ojalá la UABC y nosotros, que nos queda un añito, pueda haber más. En nuestro último día en San Quintín visitamos la radio comunitaria La Voz del Valle. Es un lugar con mucha historia y es muy importante para la comunidad de San Quintín, así que nos dio un gusto y un placer poder visitarlo y ver cómo trabajaban. En especial nos gustó mucho la audioteca, yo quedé fascinado, Axa también, con los discos que tienen ahí, y espero poder volver pronto.